Vamos a dar inicio. Muchísimas gracias a todos por conectarse esta tarde. Les damos la bienvenida al webinar Panorama del Mercado Inmobiliario en México, donde vamos a hablar del sector industrial, de oficinas y residencial. Esto como parte de los seminarios que organizamos en la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios ADI. En un entorno económico dinámico y altamente competitivo, contar con información confiable, análisis especializado y datos oportunos es fundamental para la toma de decisiones estratégicas. El sector inmobiliario evoluciona constantemente y exige herramientas que permitan anticipar tendencias, identificar oportunidades y gestionar riesgos con mayor precisión. Es por ello que esta tarde nos da mucho gusto contar con especialistas cuyo trabajo ha sido clave en la generación de inteligencia de mercado y análisis de datos para el sector inmobiliario. Me da mucho gusto compartir con ustedes una muy breve semblanza de quienes nos acompañan esta tarde. Alejandro Delgado, Country Manager de Sila en México, lidera la expansión de la compañía en el país y coordina el equipo de Research. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector inmobiliario comercial, con especialización en evaluación de activos, análisis de inversión e investigación de mercado. Justino Moreno, Head of Intelligence de TINSA México de Acumin, es arquitecto con más de 15 años de experiencia en análisis de real estate en diversas tipologías y mercados en México y Latinoamérica. Ha liderado el desarrollo de metodologías de estudios de mercado y algoritmos predictivos utilizados en sectores como retail, hotel y vivienda. Ha impulsado el aprovechamiento de Big Data y herramientas PropTech para el sector. Y la sesión de hoy será moderada por Rafael McCadden, quien es director ejecutivo del área industrial y logística de Colliers International. Cuenta con más de 27 años de experiencia asesorando a compañías globales y desarrolladores en México y en Estados Unidos. Tiene un profundo conocimiento de parques y regiones industriales en el país. Es miembro de CIOR y ha participado activamente como ponente en foros nacionales e internacionales. Agradecemos profundamente la participación de los speakers esta tarde y te dejo la palabra, Rafael, para compartir y dar inicio a este importante panel. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias a ti, María José, y gracias por el número de participantes que vemos que ya están en este panel. Y bueno, a los que me conocen, siempre dirán, oye, pues Rafael Macaen, pues sí lo identificamos con industrial. Pero aunque no lo crean, también tengo algo de experiencia en oficinas. He hecho muchas cosas en oficinas, sobre todo ya desde college, que llevo 21 años. Y en vidas anteriores, yo fui desarrollador de vivienda. Entonces, vaya, no es lo más reciente que he hecho, lo más reciente es industrial, y es con lo que de hecho vamos a empezar. Alejandro, te cedo la palabra. Muchas gracias, Rafa, gracias a Ladi por la invitación. A mí me gusta siempre empezar este tipo de ponencias con un par de slides para dar un poquito de contexto a la conversación. Entonces, Rafa, si estás de acuerdo, comparto pantalla para dar un poquito de contexto a la conversación y de ahí nos arrancamos. Encantado, claro que sí. Súper, ya pueden ver por ahí la pantalla, a ver. Ya, ya está ahí. Muy bien. Entonces, para arrancar, un breve panorama de la situación actual del mercado industrial en el país. Bueno, pues hay alrededor de 100 millones de metros cuadrados construidos, 104 millones de metros cuadrados construidos en este momento, que se distribuyen en los principales mercados del país, mucho en la franja fronteriza, en el Bajío principalmente, y en el mercado industrial de la Ciudad de México. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo un incremento en la tasa de disponibilidad año con año, cuarto trimestre de 2025 contra cuarto trimestre de 2024, aumenta prácticamente un punto porcentual. Estamos viendo también una ligera disminución en el precio por metro cuadrado. Vamos a más adelante unas explicaciones que le damos nosotros a esta disminución. Y pues bueno, es básicamente el panorama actual sobre estos indicadores.
Un pequeño recordatorio de la historia medido en tres indicadores, que es nuevo inventario, absorción bruta y absorción neta. Bueno, empezando por el nuevo inventario, veíamos en el periodo 2019-2021 que el inventario crecía a una tasa de 5% al año. Después llega el 22 con todo el tema del nearshoring, con todas las empresas que llegaron al país y con el auge que tuvo el mercado industrial y la tasa de crecimiento en nuevo inventario fue de 9%, 10%, duplica prácticamente lo que crecíamos antes. Y pues bueno, este incremento en inventario ayudó a tener muy buenas absorciones, muy buena demanda en ese momento, y ahora en 2025 reduce las absorciones, reduce también un poco el nuevo inventario, pero aún estamos heredando muchos metros cuadrados que se están entregando en este momento, que iniciaron la construcción, pues como decimos informalmente, en la época de las vacas rojas. Entonces ahorita estamos viendo mucho nuevo inventario, una disminución en la absorción. Y bueno, Y los ahora precios, ¿no? Ahí exactamente, exactamente. empiezan a afectarse. Pasándonos al tema de los precios, veíamos en el periodo igual, 2019-2021, que estábamos creciendo a un 5% al año en valor de precio. Después, 2022-2023, empezamos a crecer a un 19 y 15% respectivamente. Y ahora 24 y 25 vemos que se reduce un poco, ¿no? Estamos viendo este primer ajuste después del ciclo anterior. Y bueno, por último, la buena noticia es que el inicio de obra, que lo vemos en la sombra de la gráfica de arriba, el inicio de obra se ha reducido, entonces se están iniciando menos proyectos y eso puede ser bueno para controlar un poco la tasa de disponibilidad hacia adelante en lo que esperemos se recupera la demanda. Y por otra parte, el porcentaje de especulativo sigue aumentando. Entonces también esto es un indicador que tenemos que darle mucho ojo, que es la gráfica de abajo. Vemos cómo ha estado disminuyendo el build to suit, ya está aumentando el especulativo. Hay que estar también monitoreando este indicador. Y listo. Estos son los errores que traía por acá. Feliz de iniciar la conversación. Sí, oye, pues ahí, Alex, yo como uno de de las tendencias importantes que veo es que cada vez hay un mayor requerimiento de energía, porque antes cuando hacíamos naves de manufactura, bueno, evidentemente pues por la maquinaria y todo esto, pero los CEDIs, digo, ahorita voy a poner un ejemplo de quizás hacia donde vamos a acercarnos, pero ahorita el 60% de los CEDIs de Walmart en Estados Unidos ya están automatizados, el Sí. 60%, ¿no? Y evidentemente ya vemos cada vez más CEDIs automatizados en México y pues requieren mucho más energía, ¿no? No hablemos de los data centers, pero vaya, eso con lo que está sucediendo en el país, pues el rezago que traemos en todo lo que es distribución de energía, ha habido sin duda muchos intentos y muchas empresas que están metiéndose a esto, eólicas, granjas solares, etcétera, eh, autogeneración. Estamos pues queriendo alcanzar, pero pues una clara muestra de que todavía estamos lejos es el precio de KVA, que se ha disparado de una manera Por los increíble, cielos. ¿no? No sé si quieras comentar de eso. Bueno, y es muy buena pregunta para darle continuidad a lo que comentaba anteriormente, porque mucha de la disponibilidad que estamos viendo en algunos mercados, por ejemplo Ciudad Juárez, está acompañada de un componente adicional que es esas naves industriales no han podido conectarse a la red eléctrica. Entonces, son naves que ya están listas para nuestra métrica, entran como naves disponibles porque la están comercializando, porque si un inquilino quisiera entrar, incluso muchas veces los conectan a una planta de luz, pero son naves que no han podido conectarse a a la red eléctrica, que seguramente está frenando la llegada de un inquilino a ese inmueble por esta razón. Entonces,
Hay que también de repente hacer lecturas cuadra por cuadra de tasa de disponibilidad para ver qué es lo que está pasando. Si es el Sí, gran reto, sí, adelante. no, es que sí, justamente, yo otra vez estaba, creo que platicando con ustedes, decía que hay dos distintas tasas de vacancia en Ciudad Juárez. Una es la cantidad de edificios desocupados, ¿no? Sí, Y una es la cantidad de edificios desocupados que sí tienen energía. exacto. Entonces no es lo mismo. Y eso te baja, digamos, Juárez anda 9 y cacho por ciento, y eso te baja hasta 3 puntos, ¿no? Este, ¿Cuál es lo que realmente sí tiene posibilidad? Porque en Juárez, pues, manufactura es mucho más importante que distribución. Entonces, si no hay energía, pues, entonces, ¿cómo le haces para poder meter una operación de manufactura en una nave que no tiene la energía, ¿no? Exacto, entonces empieza el debate de qué es una nave disponible, ¿no? Porque, ok, ahí está la caja de zapatos construida, pero no puede recibir un inquilino. Entonces, como dices tú, hay que leer la tasa de disponibilidad, pues, en dos partes, qué está existente y qué está disponible. Sí, sin duda. Y yo ahí, parte de lo que a mí quería preguntarte es sobre viendo lo que sucedió en la frontera con el nearshoring y bueno, también sin duda lo que hizo la pandemia fue generar mucha demanda y ahorita estamos, digamos que se voltearon los indicadores porque hubo mucha construcción, hubo mucha absorción y ahorita sigue la construcción porque bueno, no puedes parar la construcción de un día a otro y la absorción sí ha caído y en parte pues toda esta incertidumbre de los aranceles. Entonces, quizá el mercado del centro del país, específicamente la Ciudad de México, pues no ha tenido ese impacto tan fuerte de la caída de la absorción, ¿no? Exacto, y también, de nuevo, un gran comentario porque hay que ver estos indicadores pues cuadra por cuadra, porque sí, el general es aumento en la tasa de disponibilidad, disminución en el precio por metro cuadrado, pero la Ciudad de México es completamente distinto. Otro factor importante es en las rentas, la frontera, la moneda que predomina es el dólar. Entonces, y el dólar ha estado, más bien el peso ha estado fuerte contra el dólar en los últimos años. Entonces, también el factor del valor de renta, pues tiene una pieza más en la ecuación que medir. Y en México, la moneda que más predomina es el peso. ¿Por qué? Porque el inmueble, el inquilino que llega a la Ciudad de México es como bien dices, logístico, de bienes de consumo, que su cliente final es alguien que le va a pagar en pesos, distinto a la frontera, que el manufactura, su cliente final es alguien que le va a pagar en dólares. Entonces, por eso también son muy distintos los mercados de la Ciudad de México, del centro al resto del país. Sin duda, el mercado industrial de la Ciudad de México sigue siendo fuerte, sigue en expansión. Vemos incrementos de renta, vemos asking rents de repente más caros que las oficinas y digo, órale, ¿quién estará pegando, quién estará pagando esas rentas? Y sí hay quien las está pagando. Entonces, Bueno, sí, sí. Acá, ya sí. digo, ya arriba de $14 el metro cuadrado, ¿no? Y si nos vamos a oficinas, pues quizá en el submercado norte, ¿no? Es que el que va de Toreo hacia la salida Querétaro, pues Está de sí, 300 pesos. pues sí, ¿no? O sea, ya, Exacto. eh, eso es inusual. Bueno, nunca había sucedido en la historia de México. Esperemos que se corrija, sin duda. Yo creo que quizás sea momento entonces de pasar a platicar de oficinas. ¿Tienes también algunas láminas de oficinas? Tengo rápido unas láminas de oficinas. Igual, Rafa Justino, si están de acuerdo, empiezo con esas láminas y nos pasamos a la conversación. Mientras haces eso, cruzan 17,000 trailers diarios por Nuevo Laredo, y ahí traemos un rezago importante en los cruces fronterizos. Pero bueno, eso lo podemos dejar quizás hacia el final del panel, ¿no?
Súper. mientras subes las láminas. Ya se por ahí. Ya se ven. Listo, pues igual, muy rápido. ¿Qué estamos viendo de manera regional en la Ciudad de México, en el mercado de oficinas? Bueno, la Ciudad de México es el mercado que predomina, prácticamente el 76% del inventario se concentra en la Ciudad de México. Es el segundo mercado más importante en términos de metros cuadrados en Monterrey. Tercer lugar, Guadalajara y Querétaro en cuarto lugar, dentro de los mercados que monitoreamos en SILA. Tasa de disponibilidad, en este momento el país está en 15,21, viene de una recuperación importante, ¿no? Que estamos viendo acá. Llegamos a máximos de disponibilidad de 21,5 por ahí de 2020, y a partir de esa fecha ha venido bajando la tasa de disponibilidad. ¿Qué ayudó a que baje la tasa de disponibilidad? Uno, es una realidad que se han recuperado las absorciones. Pueden ver cómo en la parte de arriba es el mejor año, el 2025, de la pandemia en términos de absorción. Y dos, que se detuvo un nuevo inventario. Por eso en las láminas anteriores de industrial ponía mucho énfasis en el nuevo inventario, porque eso ayudó positivamente al mercado de oficinas. Se dejó de entregar metros cuadrados, se recuperan las absorciones y tiene un impacto directo en la tasa de disponibilidad. Estamos muy lejos ya de las absorciones netas negativas durante la pandemia, que era ver la salida de muchos inquilinos. Esta combinación de nuevo inventario y salidas fue lo que nos dispara la tasa de disponibilidad. Ya pasamos esas etapas muy atrás. Aún no estamos a tasa de disponibilidad por antes de la pandemia, pero ya vemos una clara recuperación. Precios es la gran interrogante. El precio ahorita está a 21,04. 2019 estaba a 19,11. Sí vemos un incremento de manera nominal, pero bueno, de manera real, si ya le metemos ahí el componente de inflación, pues vemos que no está creciendo realmente el valor por metro cuadrado en las oficinas. Y bueno, aquí estamos hablando que hay 1,8 millones de metros cuadrados disponibles totales en la República, con gran concentración en la Ciudad de México, de nuevo, y se rentaron en los últimos 12 meses 900,000 metros cuadrados. Entonces, ahorita, con esta combinación, estamos prácticamente a 2 años de inventario Invento. disponible, si sigue esta tendencia, lo cual es mucho mejor, ¿no? En el 2021 estábamos a 6 años de inventario disponible. Entonces, pues ahorita ha bajado de manera importante esta métrica que medimos, ¿no? Y bueno, ¿quién está rentando metros cuadrados? Pues empresas de servicio, finanzas y real estate son quien está ahorita en expansión. Oye, y ahí, por su mercado, creo que es muy importante hablar de Ciudad de México, porque, pues, sin duda, Santa Fe y Norte, su mercado norte, son los que todavía traen vacancias de 30%, hasta, creo que en Norte hasta un 40%, ¿no? Y te quería preguntar, el tren que ahora ya llega al metro Observatorio, apenas recientemente, ¿no? Eh, ¿Crees que va a ayudar a reducir la vacancia que hay ahorita en Santa Fe y ayudar a ajustar un poco los precios? Sin duda vuelve el submercado de Santa Fe más atractivo de lo que era antes de que estuviera el metro, ¿no? Santa Fe desde los inicios de su pues, creación, o desde que empezaron a planear la ciudad de Santa Fe, o la extensión de la ciudad hacia Santa Fe, estuvo pensada para ser un centro de negocios que pudiera liberar un poquito la saturación que tenía el centro de la ciudad, Reforma, Insurgentes, etcétera. Entonces, fue planeada desde ese punto de vista, que se combinara vivienda y oficinas, usos mixtos. Entonces, tuvo un, tuvo un gran reto, que es el transporte público, ¿no? No hay vías de acceso sencillas para la región de Santa Fe, y eso lo vuelve un poquito complicado desde el punto de vista de, oye, pues la gente que
va a trabajar aquí, pues tiene que llegar a trabajar aquí, ¿no? Entonces, esta solución nueva, reciente, lo vuelve un poquito más atractivo y esperemos que tenga un impacto positivo, porque como bien comentas, hay buen producto en Santa Fe que tiene este gran reto, que pues, dice, oye, si mucha gente dice, si yo, mi empresa está en Santa Fe, yo busco otro trabajo. Y pasa en todos los activos, ¿no? También pasa en las naves industriales, y tú lo debes de saber bien. Vemos que los inquilinos cambian, más bien los empleados cambian su trabajo porque está 50 metros más cerca de donde el camión los deja un trabajo que otro. Entonces, al final de cuentas, siempre tenemos que considerar cómo va a llegar la gente, los colaboradores al lugar, al destino de trabajo. Para cualquier activo es importante y por supuesto para el activo de oficinas es aún más relevante este indicador. Entonces, tener una solución alterna debería de volver más atractivo el mercado de Santa Fe. Me encanta tu optimismo de 5 minutos, porque sinceramente en esta ciudad, hablar de 5 minutos, no es nada. Exacto. Mucha de la gente que de hecho hasta trabaja en mi oficina, hacen 1 hora y media O o hasta más, dos sí. horas, pero bueno, yo sí creo que también va a ayudar a descongestionar, constituyentes, o sea, creo que la gente que tiene edificios y espacios en Santa Fe, va a empezar a sonreír más, ¿no? O sea, porque sí, digo, hay muchos edificios, y no los voy a nombrar específicamente, pero que están absolutamente vacíos, ¿no? O sea, desocupados, ¿no? Y yo creo que el tren ahora ya llegue a Observatorio, es como dirían, un game changer absoluto para el mercado de Santa Fe, ¿no? Este, y sin duda, digo, los promedios, no son buenos indicadores, porque muchas veces los promedios nos engañan en lo que queremos ver, porque, por ejemplo, lo que llamaríamos CBD, que es, pues, Reforma, Lomas, Polanco. y Polanco, pues, la verdad es que esos mercados, se puede decir que están sanos, ¿no? O sea, no están sufriendo, lo que están sufriendo, justamente el mercado norte y el de Santa Fe. No puedo decir que esté al 100% sano, o andan por el 13% de desocupación, pero vaya, estamos como que son dos realidades muy diferentes, ¿no? Y cuando sucedió pues, el home office y de la pandemia, lo que más absorción había era justamente, de plug and place, ¿no? Que fue lo que más rápido se fue. ¿Tú crees que ya está regresando un poco el tema de ya espacios, para ser, acondicionados? Sí, durante el 2022-2023 vimos un gran incremento en el plug and play. ¿Por qué? Porque derivado a las desocupaciones de espacios de inquilinos anteriores, pues no en todos los casos, pero muchas veces dejaban muy buenos espacios en muy buenos corredores, como comentas, en el CBD, en Polanco, en Lomas, en Palmas, en muy buenos edificios y dejaban espacios muy bien acondicionados. Entonces, pues alguien que tenía un espacio en obra gris estaba compitiendo contra el de al lado que tenía un espacio acondicionado por el inquilino anterior. Entonces, el propietario decía, oye, pues realmente a mí no me importan los muebles, me lo dejaron aquí el inquilino anterior, pero yo no le empiezo a sacar dinero a, a los muebles, entonces no incremento el valor de renta por ese espacio que ya está acondicionado. Entonces, para un nuevo inquilino, ese ahorro en lo que se le conoce como TI, en mejoras de inquilino, Ujú, pues ujú. impactaba en su bolsillo. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer los desarrolladores? Pues empezaron a invertir un poquito más en acondicionar un espacio en obra gris para poder competir contra ese mercado secundario que existía.
y digo, perdón que nos estemos concentrando mucho en Ciudad de México, pero es el mercado más grande y además es el que tiene, digamos, más problemas. Pero prepandemia se hablaba de que podría haber hasta 70 proyectos de edificios de oficinas y ahorita andamos en 13 proyectos, que es mejor que este, es mejor que lo que acabamos de vivir hace un par de años, pero vaya, no estamos ni siquiera cerca, ¿no? De prepandemia, ¿no? Alex, ¿cómo ves? No estamos cerca. De nuevo, los primeros indicadores de una recuperación ya están. Ya en 2025, de nuevo, fue un muy buen año en cuestión de absorción. Entonces ya se ve el primer indicador de recuperación, pero es una recuperación que se está estirando. Y mucho va de la mano a lo que comentabas anteriormente. Ya había en ciertos corredores una sobreoferta antes de la pandemia. El corredor norte ya estaba por encima del 35% de disponibilidad en el 2019. Entonces, pues ahí sí, no hay que echarle la culpa a nadie más. Más bien era un mercado que no tenía aún la vocación de oficinas y llegaron proyectos grandes de oficinas a sobrepoblar o sobreofertar el mercado. Santa Fe ya también empezaba con ciertos incrementos en tasas, entonces ya había un problema previo. Ahora llega la pandemia, ya pasa lo que todos conocemos, desocupaciones, empieza la recuperación, los corredores premium se recuperan pronto, los edificios AAA tienen sus ocupaciones saludables, pero ya traíamos un problema rezagado desde antes. Ujú, claro. Eh, y el flight to quality, ¿no? Que fue también lo que ayudó a los edificios premium, ¿no? Correcto. Este, Correcto, el así flight es. to quality, las rentas fueron más permisibles, mercados como Polanco, como Reforma son aspiracionales, todo el mundo quiere estar en esos mercados, los precios lo comenzaron a permitir y pues hubo una recuperación. Oye, y quisieras comentar algo de los espacios colaborativos, WeWork, todo, Regus, todo esto, ¿qué comentas de eso? Pues bueno, es un modelo que impulsa mucho a empresas en sus primeros inicios de operaciones, en sus inicios de operaciones. Es un modelo que creció, pues a lo mejor usar la palabra descontrolada puede ser un poquito agresivo, pero a lo mejor creció muy rápido, muy agresivo en sus inicios. Después viene un ajuste, viene una pandemia, se ajusta y ahorita pues hay distintos matices. Por una parte, hay empresas como WeWork que está muy concentrado en incrementar su ocupación de los espacios actuales. Y por otra parte están empresas como IWG, que es el holding de Regus Spaces, que está ahorita en expansión. Entonces, habría que ver empresa por empresa. Sin embargo, son muy buenas soluciones para compañías que están empezando sus operaciones. Y pues nada, vienen a Y, solucionar un gran y entiendo problema. que ya se agremiaron, ¿no? Y que eso lo están haciendo un poco para tratar de, de ser un poco más competitivos y que no se les caigan los precios, ¿no? O sea, no sé qué Sí, está quieras por ahí decir de eso. recuerdo, si no mal recuerdo, es la AMSCO, son las siglas, que es la Asociación Mexicana de Espacios Colaborativos, que justamente agremia al sector y impulsa la sana competencia entre ellos. Muy bien. Bueno, creo que se nos pasó un poquito el tiempo ahorita. Bueno, todavía tenemos unos 4 minutitos. ¿De qué otro mercado de oficinas te gustaría comentar? ¿En Monterrey, Guadalajara, o Querétaro? ¿Cuál crees que? Un rápido comentario de cada uno. Monterrey es un mercado que su tasa de disponibilidad sigue saludable. Ahí lo que tenemos que cuidar mucho es de repente el, puedo decir la palabra ego de los desarrolladores, que todo el mundo quiere tener la torre más alta de ellos. Entonces vemos que están construyendo la torre más alta y luego la segunda y luego la tercera más alta ahí mismo. Entonces eso pudiera descontrolar la tasa de disponibilidad. De nuevo, si no viene acompañado de una demanda.
el nearshoring trajo demanda en oficinas también, no únicamente en industrial. Estos inquilinos de parques industriales necesitaban un espacio en donde trabajar. Entonces, los espacios colaborativos ayudaron a también absorber espacio de oficinas y atraer inquilinos que estaban llegando a Monterrey por el nearshoring. Guadalajara es un mercado que tanto en oficinas como en industrial está muy concentrado hacia la tecnología. Entonces, y la tecnología fue una de las empresas, de las industrias que más creció en el 2021, en el 2022. Entonces, parece que el mercado industrial de oficinas de Guadalajara nunca hubo una pandemia, nunca hubo salidas de inquilino. Claro que sí hubo, pero no en la misma medida que en Ciudad de México. Y siempre se controló el nuevo inventario. Entonces la tasa de disponibilidad se mantuvo saludable. Entonces un par de comentarios para cada uno de los mercados. Por ahí leí en el chat que hablaban de Colony, de espacios colaborativos. Sin duda Colony también está creciendo mucho. Aquí en Torre Mayor, que es donde tenemos nuestras oficinas, acaban de rentar un espacio muy bonito. Entonces, sí, hay un crecimiento también en ese sector. ¿Y Querétaro? Querétaro, bueno, Querétaro es un mercado muy particular, es un mercado el gran reto que tiene Querétaro es que no son corredores, sino que son proyectos aislados en distintas ubicaciones. Entonces, eh, este, este reto hace que sea un poquito distinto medir cómo es la disponibilidad de Querétaro, porque estamos hablando de ciertos proyectos que tienen disponibilidad. Mucho del producto que se vende en Querétaro es para venta, no para Mm, renta. mm, Entonces eso hace que quien compre, pues aunque el negocio vaya mal, sigue ocupando el espacio porque entonces la tasa de disponibilidad está un poquito maquillada, por así decirlo, porque ya compraste el espacio de oficinas, no lo estás rentando, entonces ni lo estás ocupando ni está disponible. Entonces, es el gran reto que tiene Querétaro. Sin embargo, es un mercado que ha traído empresas importantes, algunos build to suit grandes como Santander, tiene su headquarter ahí, General Electric tiene su headquarter ahí, data centers también. Entonces, es un mercado que está importante tener monitoreado. muy bien, pues gracias, Alex. Justino, vamos contigo con la vivienda. Entiendo que también tienes ahí un par de láminas que quieres mostrarnos, ¿no? Sí, buenísimo. La verdad es que primero que todo, muchas gracias por la invitación a Ladi. Un gusto colaborar con todos ustedes. Ahí hemos hecho varias cosas diferentes en conjunto. Y por ejemplo, nosotros en la parte de vivienda, lo que hemos visto es que el cierre del 2025 ha sido un poco complejo, sobre todo en el desplazamiento de las unidades. Por ejemplo, nosotros los mercados que medimos, principalmente Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México y el Valle de México. Hemos notado que este 2025 hubo una contracción generalizada. De hecho, también en la colocación de los créditos para la vivienda empezó a haber una reducción en ciertos segmentos. En otros segmentos ha mantenido su crecimiento. Sin embargo, por ejemplo, al cierre del cuarto trimestre de 2025 en la Ciudad de México tuvimos una caída del 5,6% con respecto al año anterior. Eso también llama la atención. Y porque hemos visto que el inventario se ha estado agotando, ¿no? Aunado a esto, pues también la falta de inventarios en ciertos sectores, cada vez la vivienda media se va reduciendo y se va recargando más a los segmentos residenciales, que son segmentos de entre 3 a 6 millones de pesos. Los residenciales Plus y el Luxury pues, también empiezan a incrementar sus inventarios y eso también se va de la mano por los incrementos de precio, ¿no? Monterrey sigue siendo el líder en la colocación de la vivienda. Y no solo en segmentos altos, ¿no? Sino Monterrey es un mercado que está bien distribuido en cuanto a la segmentación de la vivienda. Más del 40% sigue siendo vivienda de interés social, donde se coloca muchísimo crédito a este hipotecario, tanto de Infonavit, Foviste como de la banca, y tenemos una mezcla en sectores residenciales bastante sana, ¿no? Principalmente en una vivienda tipo horizontal. Y algo que nos llama la atención es Guadalajara. Guadalajara ya lo hemos notado de principios del 2023 que venía con un empuje muy fuerte en el desarrollo vertical, impulsando con una amplia construcción de edificios que muchos desarrolladores eran de la Ciudad de México que fueron migrando hacia la ciudad a construir.
desarrollos nuevos y esto fue impulsando el crecimiento en zonas específicas, ¿no? Todo el corredor desde La Falleda hasta lo que es Puerta de Hierro, pues ha ido consolidando con vivienda vertical. Y aquí en los últimos años ha ido ganando una participación bastante importante en la venta de vivienda vertical principalmente. Incluso hoy en día vende más vivienda vertical que la Ciudad de México, ¿no? Eso es un factor bastante importante. Otro de los temas es el costo de los precios. Los precios siguen incrementando a razón del 7%. Incluso en Guadalajara tuvimos ya una desaceleración en sus precios y esto principalmente impulsado de que entre el 2023 y 2024 en la zona metropolitana de Guadalajara, pues los precios crecían casi un 23% anual, lo cual era una barbaridad en la zona, que eso también fue generando que las ventas fueran reduciéndose. Todo el 2025 empezamos a notar una estabilización en sus precios con crecimientos del 7%, del 6% anual, lo cual también ha ido generando que las ventas se vayan impulsando o se vayan acelerando en los últimos dos trimestres, ¿no? Y toda la zona norte, hablando un poco en el tema de oficinas también, que es un corredor donde tiene varias áreas de oportunidad, la vivienda ha sido bastante ganadora, sobre todo en zonas donde se empiezan a construir o desarrollar ciertos parques centrales, como comentaba Alex, en la zona, zona norte, donde empieza a haber áreas de trabajo, fuentes de trabajo, los salarios empiezan a mejorarse en la parte de la industria y todos los desarrollos como Zumpango, Tizayuca, Tecámac, la zona de Huehuetoca, pues empiezan a volver a reactivar en cuanto a la colocación de vivienda de segmentos medios. Y ya si hablamos como un complejo más de la Ciudad de México, y ya entrando también, pasa lo mismo que en las oficinas, ¿no? Traíamos cada vez proyectos, menos proyectos que se están construyendo, y esto pues ha generado que pues, también en ciertas zonas los incrementos en los precios se vuelvan más fuertes. Si lo comparamos, en el 2018 se iniciaron durante todo el año pues, 650 proyectos nuevos y se vendieron 355 proyectos. Hoy si lo vamos durante todo el 2025 solamente se iniciaron 262 proyectos durante todo el año y se vendieron 387. Entonces, ese desequilibrio en cuanto a la oferta nueva y lo que se va saliendo, pues ha provocado que el inventario se está agotando y hoy tengamos un inventario para un promedio de 18 24 meses, lo cual no habíamos visto en varios años en la Ciudad de México. Ok, sí, muy interesante. Oye, ya que estamos hablando de la Ciudad de México, ¿qué nos dices de la gentrificación? Porque no solo en la Roma y en la Condesa, en Madrid también, en Barrio Salamanca se están quejando de la gentrificación. ¿Tú cómo ves eso? ¿Qué opinas de ese fenómeno? Mira, sí, justo como comentas, a nivel así que mundial es un fenómeno que se está llevando y esto va mucho en función también a la falta de oferta, ¿no? Si vemos, por ejemplo, en la Ciudad de México, del parque habitacional que existe, o sea, de acuerdo a los censos de INEGI, pues el 36% de la vivienda es rentada. ¿No? Y si vemos, por ejemplo, la oferta que está disponible, pues vemos muy poca que está disponible a la renta, ¿no? Entonces, eso ha generado pues que siempre el mercado pues, esté buscando pues rentar alguna propiedad, esté cambiando sus estilos de vida para llegar a lo mejor a una zona más cercana del tráfico, etcétera. También esto lo que hemos visto es que, por ejemplo, hace rato comentaba, ¿no? Pues cuánta gente viene llega a Santa Fe o llega a Reforma, pues te diría que el 60% de los trabajadores tienen un recorrido de casi 2 horas para llegar a estos corredores. Entonces, pues obviamente, pues al tener poca oferta disponible en zonas aledañas de la Roma, Juárez, un poquito San Rafael, la nueva Santa María de la Ribera, que conectan de forma directa, pues empiezan a incrementar los precios porque no tenemos ese parque habitacional que pueda disfrutar la gente y pueda tener una calidad de vida pues, más razonable, ¿no? Y si lo comparamos tiempo, salario y todavía le metemos transporte público, pues empieza a ser mucho más atractivo vivir cerca, aunque pagues una renta más alta, ¿no? Sí, bueno, dijiste 2 horas sin lluvia, ¿no? Porque si Ah, llueve, claro, claro. si llueve ya tienen Sí, que sacar sus ¿qué? Canoas o no sé qué, porque las inundaciones, sobre todo el año pasado, estuvieron graves. Oye, platicamos antes del panel sobre algo muy interesante que es lo de las aplicaciones de renta. ¿Qué nos puedes platicar de eso? Porque creo que ayuda mucho a todo el esquema de rentas a los desarrolladores, ¿no?
Es correcto. Fíjate que después de la pandemia, pues toda la tecnología tuvo una aceleración brutal, ¿no? Toda la parte de PropTech empezó a despegar muchísimo, a desarrollar. Tenemos detectadas más de 500 empresas PropTech que daban algún tipo de servicio a la industria para mejorar. Uno de los casos que nosotros hemos medido es que la vivienda institucional, pues los primeros proyectos que detectábamos por ahí del 2017, 18, pues traían ocupaciones muy bajas, 40%, pues no tenían como esa forma de cómo generar confianza para el inversionista y también para el inquilino. Entonces, diferentes aplicaciones porque lo que hacen es empezar a garantizar este pago de rentas a los dueños. Entonces, si en un caso un inquilino no llega a pagar o se llega a atrasar 1 o 2 meses, el dueño siempre está recibiendo esta renta, lo cual pues genera mucho mayor atractividad a la inversión de estos proyectos, aunado a que otra vez la falta de productos pues empiezan a tener mayor demanda. Entonces con esto empezamos a ver que las ocupaciones en edificios institucionales pues han ido superando el 90%. Hoy la media de los desarrollos en la zona de Reforma, en la zona de la Condesa, Roma, que es donde abundan este tipo de proyectos, pues están alcanzando casi el 95% de ocupación y el tiempo que viven las familias dentro de esos edificios es de casi de 2 años en promedio, lo cual es bastante bueno, ¿no? Y eso que si lo comparamos con años anteriores, que era muy difícil tener esas herramientas, pues podrían tener una rotación mucho más alta. Entonces, sin duda, la tecnología aplicada tanto en la administración, de cómo se ocupan las amenidades, cómo cobras, cómo desalojas a ciertos inquilinos, cómo manejas el inventario y todos los servicios que integras, las aplicaciones han ayudado muchísimo a este sector, ¿no? O sea que eso sin duda está ayudando a que los desarrolladores tengan mayor confianza y pues puede ayudar un poco a desahogar esa falta de oferta de espacios en renta. Sí, es un factor importante, la verdad es que es un factor importante porque toma la decisión tanto el inquilino. Normalmente los edificios institucionales pues, le rentan muchísimo a extranjero. Durante la pandemia detectamos, bueno, después de la pandemia pues, detectamos todos estos nómadas digitales pues, que se venían 1 o 2 años y que normalmente para rentarles a ellos pues, era que pagaran la renta del año por adelantado. Ya con ese tipo de aplicaciones lo que hace y también aunado a que las empresas en algunos servicios les dan este beneficio de apoyo de rentas, entonces pues les hace mucho más fácil que no cuenten con la documentación necesaria como el aval, ¿no? Que es un factor importante y que pues limitaba mucho el tema de rentar un inmueble, sobre todo en la parte de vivienda. Oye, cambiando a Monterrey, bueno, Monterrey ya rebasó a Guadalajara en población, y ahora resulta que ya rebasó a la Ciudad de México en construcción de naves industriales y también de vivienda. Monterrey bueno, en la Ciudad de México traemos un inventario de 25,000 unidades. En Monterrey traemos por ahí de 18,000 unidades. Sin embargo, ¿qué pasa en Monterrey? Monterrey está muy polarizado. Tenemos una alta concentración de vivienda horizontal, principalmente toda la zona norte de la zona metropolitana, y vivienda de entre 2 millones hacia abajo. Y la vivienda residencial plus está muy enfocada a lo que son vivienda vertical, sobre todo en la zona de San Pedro Garza García, en la zona Ujú. ya si vamos por Valle Oriente, Valle Poniente, el centro de Monterrey, San Jerónimo. Y hoy ya empezamos a ver que la zona de Cumbres, toda la parte de Calzada de los Leones, pues empieza a haber proyectos verticales o proyectos que empiezan a hacerse mixtos, ¿no? Y alguno que otro proyecto en la zona de Apodaca que empiezan a salir. También tenemos otro mercado, que es el mercado de lotes residenciales, y estos se concentran básicamente en toda la franja, que es carretera nacional, toda la parte de Lázaro Cárdenas, lo cual va atacando a un segmento llamado residencial plus luxury, porque pues, tenemos un lote de 500 metros que vale 15 20 millones de pesos, donde construyen residencias de valores similares, ¿no? Entonces es un mercado que tal vez muy específico y son zonas que hoy en día están tomando bastante auge, ¿no? Oye, yo tengo una duda, ¿por qué si las tasas de interés en el país han estado bajando, hay una contracción de créditos? O sea, la lógica te diría, oye, pues ya bajaron las tasas de interés, pues ya podría haber más disponibilidad de créditos, ¿no?
Es correcto, tendría que verse así y así se vio en la parte de la pandemia, los 2020 que tuvimos. La vivienda, la verdad, fue uno de los mercados que tuvo mayor resiliencia después de la pandemia y justo fue el apoyo de los bancos, estrategias que metieron los bancos con estos 3 meses que ayudaron en la parte de las mensualidades, la baja de tasas. Sin embargo, durante el 2025 lo que notamos mucho fue ese miedo a la inversión. O sea, mucha gente, muchos compradores decían, bueno, me voy a esperar a lo mejor 6 meses más para ver qué es lo que va a pasar en cuanto a diferentes aspectos económicos y empiezo a invertir. Creo que fue esa de las principales razones por lo cual no se ha visto el impacto en el número de hipotecas. Ahora, el monto de la hipoteca sí ha crecido. Si lo vamos segmentando, por ejemplo, cuánto va prestando el banco, cada vez presta un poquito más, casi a una razón del 6% anual con respecto a niveles prepandémicos. Incluso la estructura de la población, la estructura de la población que hace que el jefe de familia está aportando un 30% de su crédito y el otro, perdón, el 70% de su crédito y el otro 30% la pareja. Entonces empiezan a tener mayor combinación, aunado a que los bancos están esforzándose y están recuperando pues, toda esta cartera que fueron dejando, que no lograron colocar durante el 2025, ¿no? Y entonces, esto hace que pues, 2026 se espere, y hablando con ciertos clientes, pues espere que tenga un buen rendimiento en la parte de la vivienda. Sí, muy bien. Creo que podemos pasar a la sección de preguntas. Ahí traemos varias preguntas. Una de Alan Alfaro, que buen amigo, y dice, hablando del mercado industrial en Ciudad de México, en específico los corredores logísticos, es complicado encontrar rentas en pesos. En realidad predominan las que son en dólares. Bueno, eso pues como sabemos tiene mucho que ver con el fondeo, ¿no? Y estos desarrolladores institucionales que pues eh, muchas veces hay esa diferencia y dices, bueno, pues si quieres rentar en dólares, pues te rento, no sé, ahorita por decir a $11, ¿no? Pero si quieres rentar en pesos, no es a $11, bueno, convirtiéndoles a $12, ¿no? Entonces ahí te incrementan la renta. Ahorita, curiosamente, está pasando algo muy simpático con el tipo de cambio, pero no sé, Alex, ¿qué quieras comentar de esto, de que no es fácil encontrar en el corredor logístico de la Ciudad de México rentas en pesos? Sí, de acuerdo con lo que comentabas, la deuda generalmente viene en dólares. Entonces los bancos prestan el crédito en dólares y como desarrollador, para poder cubrirte un poquito las espaldas con el tipo de cambio, pues intentas que tu ingreso también sea en dólares. Por ahí comentaba un poquito que Ciudad de México está mucho menos dolarizado que la franja fronteriza. Sí predomina todavía el dólar en la Ciudad de México, pero en la franja fronteriza es prácticamente imposible encontrar en pesos. Estamos hablando de un 95% en dólares y un mercado no institucional en pesos. Y en la Ciudad de México de repente se puede llegar a estas negociaciones, como dices tú, bueno, le subo un poquito la renta y si cerramos en pesos. Hay inquilinos fuertes, de los que más están creciendo en este momento, que tienen política de cerrar únicamente en pesos. Entonces, sí es un poquito más flexible si lo comparamos a la franja fronteriza. Pero sí, sí predomina los dólares, no únicamente en el norte, sino prácticamente toda la República. Y esta Por parte ahí, también en vivienda, por ejemplo, de ahorita hablando del dólar, por ejemplo, en la Ribera Maya, todo eso que a años anteriores todas las cotizaciones eran en dólares, hoy también ya vemos un cambio en el suizo, ¿no? Ya todas las cotizaciones ahora son en pesos, empieza a verse más mercado en moneda nacional que en dólares como era en otros años anteriores. sí, sí, yo veo que, bueno, he platicado con gente que sabe más el tema del tipo de cambio y aparentemente va a seguir abajo de 18, ¿no? Vamos a seguir en 17 y sin duda, pues todos nosotros que estamos en el tema inmobiliario, eh, afecta esta bajada, afecta en las exportaciones
que muchos de los clientes que están en las naves industriales pues exportan en dólares, en fin, se nos regresó lo que sucedió hace unos 3, 4 años de que estaba bajo el tipo de cambio y en el mercado inmobiliario esta reducción del tipo de cambio pues pone nerviosa a la gente, ¿no? Sin duda, todavía no estoy escuchando que muchos desarrolladores industriales quieran cambiarse a pesos, porque, bueno, pues ya de entrada ya su fondeo fue en dólares, entonces, pero bueno, va a ser interesante lo que suceda en los próximos meses, porque parece ser que el tipo de cambio va a seguir abajo de 18 y bueno, yo no soy analista financiero, yo estoy en lo inmobiliario, pero sin duda nos pega de una manera importante, ¿no? Por aquí hubo una pregunta hacia ti, Justino, que ¿cómo defines gentrificación? Híjoles, es una muy buena pregunta. Puede ser desde un fenómeno de desplazamiento de las personas nativas del lugar hacia otras zonas por temas de incrementos de precios de la vivienda. Yo creo que no sería así. Lo que nosotros vemos como gentrificación es una retransformación o recuperación de los espacios urbanos, ¿no? Desafortunadamente sí, en ciertos aspectos de la vivienda se empieza a generar una mayor oportunidad para ciertos nichos de mercado, ¿no? Entonces, la gentrificación, vamos a decir que es un factor de falta de inventario. Eso es lo que podríamos hablar de como tema. Ok, muy bien. Bueno, nos estamos acercando a las 6 de la tarde. Hay otras preguntas, pero creo que son muy específicas y sobre el mercado de Morelia, en fin, nos gustaría dejar esas, con todo gusto se las pueden contestar los panelistas de manera individual, ¿no? No sé, te regreso la palabra eh, a María José. Muchas gracias, Rafael. Jessica, creo que teníamos por ahí unas preguntas que nos habían mandado por mail. Sí, las menciono brevemente. La primera sería, ¿cuál dirían ustedes que es el factor externo con mayor potencial de impacto en el desempeño del sector inmobiliario mexicano? Me refiero a variables como el entorno de inseguridad en ciertas regiones, condiciones de financiamiento o disponibilidad de servicios críticos como energía y agua para nuevos desarrollos. Ok, Alex, ¿tú quieres contestar esa? Pues yo diría que una combinación de infraestructura, energía, incluso agua en ciertas regiones, dependiendo de la región. En la parte norte la energía es esencial, en el Bajío ha sido muy golpeado por la inseguridad, que también es un tema importante que atacar. Y factores externos también yo incluiría en estas opciones el Tratado de Libre Comercio. Creo que ese va a ser un gran factor que va a venir a cambiar un poquito las reglas del juego. Desde nuestra perspectiva nos queremos mantener optimistas que va a ayudar a destrabar un poquito la llegada de más empresas al país, que está un poquito rezagado, están tomando más tiempo en tomar decisiones por todo el tema de incertidumbre. Entonces, que queremos creer que va a ser algo bueno para el país y que va a ser la segunda ola del nearshoring con reglas un poquito que favorezcan más a empresas locales. Entonces, esta tasa de disponibilidad que está subiendo en el sector industrial, el 4%, puede ser algo bueno, porque al momento que se destrabe las negociaciones de libre comercio y hay una fila de inquilinos esperando a ver qué es lo que va a pasar, que hay un inventario disponible que puedan ocupar, puede ser algo bueno. Entonces, nos queremos mantener optimistas y esperando que llegue una segunda ola del nearshoring próximamente. Mira, yo también soy optimista y la verdad es que he platicado con mucha gente sobre el tema y la gente sí cree que va a haber un tratado. El tema es que parece ser que ya le vamos a tener que quitar la palabrita de libre
comercio, porque esto de los aranceles, mientras esté Trump y si se reelige un republicano, es una arma muy poderosa que está usando Trump y Estados Unidos para salirse, pues, con la suya, diría yo, con muchos temas de negociaciones, de otros temas, además, este, en la agenda global que tienen. Y yo sí creo que se va a firmar un tratado de comercio. Esperemos que Canadá, este, sí quede dentro de este tratado, porque hay temas entre Estados Unidos y Canadá más fuertes que con México, pero lo de libre, esa palabra no sé si la podamos seguir utilizando. Sí, de acuerdo. También hay interés de Estados Unidos en firmar un tratado con México. Entonces, también hay cierta dependencia hacia México. Es decir, Estados Unidos no puede producir todo lo que consume. Pensar que todas las fábricas se van a pasar hacia Estados Unidos en un par de años, pues es imposible de pensar. Entonces, sí somos nosotros un poquito más interesados en firmar ese tratado, pero sí hay también mucho que ofrecer como país para que se lleve a cabo este tratado. María José, te regreso la palabra. Gracias, Rafael. Pues ahora sí que estamos muy agradecidos con los panelistas, Alejandro, Justino, Rafael. La información en nuestro sector es sumamente valiosa. Entonces agradecemos a todos los que se conectaron el día de hoy, agradecemos a los panelistas, muy, muy interesante la información que compartieron con nosotros. Vamos a poner aquí en la pantalla una breve consulta que queremos hacerles a los participantes, nada más para ver cómo podemos mejorar las exposiciones y los seminarios que estamos haciendo, para si lo pueden compartir, por favor. Y también invitarlos al evento que organiza la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios cada año, que como saben es uno de los eventos inmobiliarios más importantes en toda Latinoamérica, que ese año lo tendremos el 26 y 27 de mayo en el Hotel Westin en Santa Fe. Aquí les dejamos la página del ADI y del evento por si quieren tener mayor información. Y nuevamente, Rafael, gracias por la moderación. Alejandro, Justino, gracias por las presentaciones y gracias a todos los que se conectaron esta tarde. Gracias, buenas Muchas tardes. gracias. Hasta luego. Muchas gracias.